Invito a que cierre sus ojos un momento. Dígale: Padre, habla a mi corazón. Trae tu paz a mi vida. Dile: Jesús, yo necesito una vez más que tú llenes mi vida. Tengo hambre y sed de justicia. Tengo hambre y sed de tu presencia. Hambre y sed de tu santidad. Dile: Señor, hazme crecer en sabiduría, en gracia, en entendimiento. Que yo cada día pueda ser ese hombre, esa mujer que te agrade y que te sirva, Señor, en esta tierra. Por eso abro mi corazón. Díselo a Jesús: abro mi corazón para que tú entres a mi vida y hagas en mí tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartirles una palabra, parte de lo que recibimos en Bogotá la última vez. Recibimos temas muy fuertes, muy poderosos, y pude tomar algo de una de estas enseñanzas. Obviamente que le pude añadir algunas cosas que van de acuerdo a la necesidad de la iglesia el día de hoy. Pero yo quiero que por favor escriba allí, si usted trajo su agenda, su cuaderno, escriba allí bien grande: la revelación de Dios para la iglesia. La revelación de Dios para la iglesia. Y hoy quiero compartir este tema porque creo que es una necesidad que tiene la iglesia. La revelación antiguamente tenía un significado mucho más grande a lo que suponemos nosotros que es. La palabra revelación viene de descubrir algo que estaba oculto. Antiguamente se relacionaba con correr el velo. Eso es lo que simbolizaba o tipificaba la revelación. Y cuando nosotros encontramos en la palabra que el Señor revelará a nosotros aquellas cosas ocultas, desconocidas a nosotros, entendemos que éstas llegarán en la medida en que nosotros conozcamos a Dios. Y yo quiero que en este momento usted solamente piense en esas palabras. La Biblia habla de la palabra conocer. Y la palabra conocer es más profunda de lo que imaginamos. Cuando decimos conocer a Dios, para muchos es simplemente haber escuchado de Él. Pero Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Una cosa es: así yo he escuchado de Dios, así yo he visto lo que Dios hace, así yo creo en Dios, pero ¿has conocido a Dios? Y si tomamos en cuenta algunas de las expresiones en las que se utilizó la palabra conocer en la Biblia, encontramos que Adán conoció a su mujer, hablando de ¿qué? Del acto sexual. Obviamente en un plano íntimo, de cercanía, de compromiso el uno con el otro. Vamos al Nuevo Testamento y encontramos que José conoció a María. Siempre esta palabra ha estado ligada en un acto íntimo de comunión, más allá de lo que tal vez nosotros podríamos pensar. El conocer a Dios significa estar en intimidad con Él profundamente.
En algún momento le hemos dicho: Señor, revélate a mi vida. Señor, trae a mi vida aquellas cosas que yo no conozco. Yo quiero tener paz en mi vida. Yo quiero experimentar cambios en mi vida. Revélate. Pero el Señor dice: pero yo no te conozco. Yo no puedo tener intimidad con alguien que no ha alimentado una relación conmigo. Te va a decir el Señor. Si tú quieres experimentar una comunión más profunda con el Señor, debes centrarte esta noche en una sola meta: yo voy a profundizar en el conocimiento del Señor. No es solamente escucharlo en una predicación, no es solamente escucharlo en una célula, no, se trata de, por nuestros propios medios, ir a la palabra constantemente, todos los días, en oración, desear, anhelar ardientemente, como un esposo anhela a su esposa, así nosotros desear al Señor. La Biblia dice que una relación matrimonial es un prototipo profético de cómo Cristo amó a su iglesia. ¿Sabían eso? Perdón. Como Cristo amó a la iglesia, amen los hombres a sus esposas. Porque Cristo es la cabeza de todo. Sus pies están sobre la tierra, pero el cuerpo es la iglesia. Y dice que Jesús vino, se entregó por ella, y así como Cristo amó a la iglesia, esposos amen a sus esposas. ¿Por qué? Porque hay un grado de intimidad, de conocimiento, y cuando se conoce a alguien, uno está dispuesto a despojarse de todas las cosas que le desagradan al otro. El día de ayer mi esposa estaba ministrando sobre el entregar aquellas cosas que a Dios le desagradan: la mentira, el engaño, el robo y una cantidad de cosas que aparentemente nosotros como cristianos ya no practicamos. Pero al escuchar lo que aprendíamos el día de ayer, vemos que nosotros no somos atracadores, pero robamos el tiempo a otros. Robamos el tiempo de la familia, robamos el tiempo de Dios. Decimos no ser mentirosos, pero cuando uno no vive una vida conforme a la palabra, sino que uno predica pero vive otra cosa, ya es un mentiroso. Entonces tenemos que despojarnos de eso que le está desagradando a Dios si queremos comenzar a experimentar de parte de Dios una intimidad con Él. Ahora, queremos que Dios se revele a nosotros. Santifiquémonos, guardémonos, y entonces Dios hará varias cosas en nosotros. Vamos a la Biblia, al libro de Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Escuchen todo esto. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hoy la Iglesia Católica celebra la Santa Ceniza, que nos recuerda que polvo somos y que en polvo nos convertiremos un día.
Está bien, respetamos sus prácticas y sus cosas. Sin embargo, en este texto es donde la Iglesia Católica afirma que Pedro se convirtió en el primer papa. Nos encontramos en un tiempo en donde históricamente hace muchos años que no sucedía que un papa renunciara en vida a ese papado. Regularmente su muerte lo separaba. Pero algo que yo he entendido en este tiempo es que Dios vio en Pedro algo que no vio en ningún otro, como para declarar las palabras: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y yo quiero que veamos algunas cosas. Número uno, el Señor revela el estado espiritual de la gente. El Señor revela el estado espiritual de la gente. Si usted va al libro de Mateo, hay un poquito más atrás, en el capítulo 15, versículo 8, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios me honra. Es que a Dios no se le puede engañar. La Biblia dice: Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Pero el Señor sabe cuando un pueblo que le está adorando lo está haciendo con el corazón y cuando lo está haciendo con apariencia, con hipocresía, con religiosidad. El Señor conoce si tu corazón está ligado al de Él. El Señor te conoce o no te conoce. El Señor te acepta o te rechaza. Si tu corazón no es conforme al de Él, déjame decirte que simplemente estás dando un paseo. Estás en un espectáculo de música, estás simplemente en un acto social, compartiendo con gente, pero estás perdiendo el tiempo, porque de parte de Dios no recibirás nada. Porque el Señor hoy quiere decirte: Él revela el corazón. A Dios no lo convence la apariencia, a Dios no lo convence lo que tú haces. Alguien dijo que nuestras palabras terminan donde comienzan nuestros hechos. ¿Qué tan importante es esto? Porque nuestra vida, iglesia, tiene que convertirse en una bendición para Dios. Ahorita lo cantábamos: que nuestras vidas sean como perfume a tus pies, que nuestras vidas te agraden. Pero el Señor nos está diciendo aquí: yo no quiero labios que me honren, yo quiero corazones que me sirvan de una manera genuina, sincera, clara, transparente. No es mirar las multitudes, es mirar lo que hay en el corazón. Y por eso nuestro trabajo en este tiempo está en que la iglesia entera trabaje en cambiar toda práctica religiosa y se convierta en una iglesia realmente espiritual. Yo felicito. Hoy se cumplió la primera semana de intercesión fuerte en la iglesia. Todos los días, 1 hora aquí en la mañana, de 6 a 7 de la mañana, hay intercesores, hay hombres y mujeres guerreando, entregando la iglesia en las manos de Dios. 1 semana ya llevamos y comenzamos con el pie derecho. Hubo días de 40 personas, de 50 personas clamando. Pero yo les pido algo: no bajemos la guardia. Esto traerá un mover espiritual delante de Dios y traerá una revelación profética de parte de Dios a la iglesia en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero declarémoslo: el Señor no mira nuestra apariencia, Él mira el corazón, Él mira el estado espiritual de la iglesia. Número 2, experimentar la revelación de la cruz. Experimentar la revelación de la cruz.
Qué tan importante es entender que es el inicio de toda vida espiritual en Cristo. Y cuando les decía ahora que es como correr el velo, hay gente que conoce la cruz, pero todavía no han tenido la revelación de la cruz. Y yo quiero que la definamos. Si usted puede escribir esto, escríbalo allí. Y sobre lo que es la revelación de la cruz, es experimentar el poder de Dios por medio de lo que Jesús sufrió. Experimentar el poder de Dios por medio de lo que Jesús sufrió para alcanzar nuestra redención. ¿Qué es la revelación de la cruz? Es experimentar el poder de Dios por medio de lo que Jesús sufrió para alcanzar nuestra redención. En otras palabras, si nosotros queremos sentir el poder que fue desatado en la cruz del Calvario, tenemos entonces que con Él ser crucificado. La Biblia dice, somos crucificados juntamente con Él. Si con Él morimos, dice la Biblia, también con Él vivimos. Si con Él somos crucificados, junto con Él seremos resucitados en nuestra vida. Pero en nuestra vida tenemos que experimentar la revelación de la cruz. Es experimentar el mismo dolor, el mismo sufrimiento que Jesús padeció en la cruz. Y al entender el quebranto de su vida, entonces vamos a encontrar en nosotros la redención, el perdón de nuestros pecados. Esto nos lleva a pensar que muchos hombres comenzaron a experimentar un nivel de intimidad con Dios mucho mayor luego de haber tenido un encuentro genuino con el Señor. Tomemos el ejemplo de Jacob. Por ejemplo, Jacob, dice la palabra en el libro de Génesis 32:30. Génesis 32:30. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dice que él llamó a ese lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada ¿qué? Mi alma. Porque tuvo un encuentro personal con Dios. En otras palabras, la revelación de la cruz. Y es que una persona que experimenta el poder de la revelación de la cruz en su vida, nunca más vuelve a ser igual. Nunca más volverá atrás. De hecho, la revelación de la cruz llegará a tu vida una vez. Porque cuando esta llega, no habrá necesidad de más. Tu vida experimentará solamente las consecuencias de haber tenido ese contacto íntimo con el mismo Señor Jesús en la cruz. Ahora, no solamente Jacob experimentó ese encuentro. Job, en el capítulo 42, Job 42, versículo 5, dice: ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Luego de haber padecido tanto, luego de haber experimentado tantas derrotas en su vida, luego de haber tenido mucho y haber sido un hombre multimillonario, lo perdió todo. Y dice la palabra: antes había escuchado de ti, mas ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Eso es haber experimentado una revelación, la revelación de la cruz. Ese momento de intimidad. Me impactan también las palabras del apóstol Pablo en el libro de Hechos 17. Yo quiero leerlo aquí. Hechos 17, versículo 27. Hechos 17, versículo 27. Escuchen estas palabras del apóstol Pablo, 17, 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para el apóstol Pablo, el haber tenido un encuentro personal con el Señor y el haber experimentado la revelación de la cruz hacía
que el Señor hasta se pudiera palpar. ¿A qué punto está tu nivel espiritual en esta noche, iglesia? Que tú puedas decir, yo lo puedo tocar. Estás tan cerca que te puedo sentir tu calor. Puedo cantar con libertad, con seguridad y con la certeza de que tú estás a mi lado. Porque ha sido revelada tu cruz, tu sacrificio, tu quebranto a mi vida. ¿Cuántos quisieran experimentar la revelación de la cruz esta noche? Sé que algunos han ido a encuentro, pero no han recibido la revelación de la cruz. Ayer tuvimos una cruz aquí. Allí se depositaron unas hojas de pecado, llenas todavía de debilidades, de flaquezas de la iglesia. Y en un acto simbólico quemamos allá afuera esos papeles y declaramos: el pecado salió de la iglesia. En otras palabras, estamos corriendo el velo y ya no hay nada que impida que hoy tengamos la revelación de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que a partir de ahora tus ojos se van a abrir para empezar a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén de verdad? ¿Qué tal si le damos un aplauso bien fuerte a Jesús en esta noche por eso? Número 3. El Señor nos revela quiénes somos nosotros. Primero, el Señor quería saber qué pensaban ellos de Él, qué pensaba el mundo de Él. Y el Señor le preguntó a los discípulos: ¿quién dice el mundo que soy yo? Comenzaron a decirle: Juan el Bautista, Elías, Moisés, una cantidad de cosas. Lo compararon con todos los profetas. Pero todo esto para hacerle una pregunta al apóstol Pedro. Y allí Pedro experimenta una revelación que no es tan fácil como algunos tal vez lo pueden leer. El apóstol Pedro dijo, cuando el Señor le preguntó: ¿quién crees tú que soy yo? El mundo dice todo eso, pero ¿tú qué dices que soy yo? Y dice la palabra que el apóstol le dijo, como si hubieran de momento parado el tiempo, como en una película de Matrix, como que queda el espacio, el silencio, y de momento alguien le sube el interruptor a Pedro. ¡Pah! Se prende la luz y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabían que estas palabras ya le había costado la vida a cantidad de personas antes? Lo declaró el Salvador, el Mesías esperado, y lo declara aún más el Hijo de Dios. Suficientes para que él le hubieran cortado la cabeza. De hecho, él murió de una manera tremenda muchos años después. Pero ese momento, la revelación lo llevó a enfrentar algo muy grande. El Señor le había dicho: Simón, ¿eres qué? Bienaventurado. Lo veíamos el domingo pasado. Dichoso, doblemente feliz, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora te digo que te llamarás como Pedro. Antes Simón simbolizaba una caña movida por el viento, una persona débil. Y es que cuando nosotros recordamos nuestro pasado, nos damos cuenta de que nuestras debilidades eran tan grandes que éramos como esa caña movida de un lado para el otro. Y algunos llegan y pretenden conocer a Jesús sin tener esa firmeza. Pero el Señor trae esta noche a tu vida una revelación.
Al Señor no le importa tu pasado, sino que al Señor le importa lo que tú eres hoy en Él. Ya no eres alguien débil. Para el Señor eres una roca fuerte, eres una roca firme, y sobre tu vida el Señor edificará una obra de grandeza que será reconocida en tu casa, en tu ciudad y aún en toda la tierra. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Dale ese aplauso bien fuerte al Rey, porque Él nos ha llamado a ser rocas firmes en Él. Él nos ha llamado a ser rocas. Podríamos decir como Gedeón, pero ¿quién soy yo? Podríamos decir como Moisés, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no escoges a otro que hable mejor que yo? ¿Por qué me escoges a mí? No importa cómo tú eres. No importa cómo te llames. No importa de dónde vienes. No importa de dónde naciste. El Señor te ha escogido para que te conviertas en un punto de referencia para el mundo. El mundo te conocerá, el mundo sabrá quién eres tú. Tú no pasarás desapercibido en esta tierra. El Señor te va a bendecir y va a engrandecer tu nombre. El Señor lo prometió y lo va a cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. Él lo va a cumplir. Deja que Él revele a tu vida quién eres tú ahora en Él. El crecimiento comienza en nosotros cuando nos damos cuenta de quiénes somos nosotros en Él, no en el mundo. Para el mundo pudiéramos ser personas comunes y corrientes, ordinarios, sin mucho conocimiento. Pero Pedro, luego de esto, luego de esta revelación, comenzó a ser un erudito en la palabra, un especialista. Los doctores lo reconocían y decían lo mismo que le decían a Jesús: ¿cómo este, sin tener tanto estudio, sabe tanto? Porque el Señor es el que trae la revelación, y nuestros ojos naturales se cierran para comenzar a abrir nuestros ojos espirituales y ver el mundo que está cegado para los que no creen en Dios, pero se hace tan claro para quienes vivimos en la fe. El Señor abrirá tus ojos para que tú puedas caminar con firmeza en el mundo de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Termino diciéndoles, número 4, la revelación del tiempo. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Primera de Corintios 7, 29 dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Una palabra y una revelación muy diferente sobre el tiempo. Algo que el Señor quiere traer a la iglesia en este tiempo es la redención del tiempo. Hacer que el tiempo que tenemos en Él sea suficiente para que nosotros seamos salvos junto con nuestra familia. Pero para ello el Señor demanda que nosotros atendamos a esta palabra. El casado viva como si no lo fuera. El que compra como si no tuviera cosas. En otras palabras, el Señor quiere que tú le des un lugar de prioridad a las cosas espirituales.
No quiere decir que no ames a tu esposa, no quiere decir que no te metas en negocios. El Señor te está diciendo ahora que el Señor quiere redimir el tiempo en tu vida, o sea, hacerlo un tiempo más productivo. Que tú puedas ver más resultados en tu vida en mucho menos tiempo que el que estabas tal vez trabajando. En la forma como estás trabajando tu vida, tal vez te hubiera costado años en lograr muchas cosas, pero el Señor quiere decirte: hoy el tiempo es corto, y si sigues a tu manera no te va a alcanzar para lograr aquello que sueñas. Por eso el Señor te dice: vive como si no tuvieras nada a tu alrededor, como si solamente vivieras para mí. Esa será la manera de que todas las demás cosas funcionen. Eso hará que todas las demás cosas den un fruto. Si tú haces las cosas en el tiempo de Dios, entonces las finanzas, los sentimientos, la familia, todo eso experimentará una bendición que llegará a tu vida como añadidura de parte del Señor. ¿Cuántos reciben esta revelación? Creo que todos en algún momento hemos pensado: ¿por qué se terminó tan rápido este día? ¿Cómo es que ya estamos en febrero? ¿Cómo es que ya me llegó la cuota este mes? De la tarjeta de crédito, del arriendo, de los servicios. Yo no sé, pero hay momentos que uno dice: pero si yo hace poquito pagué servicios. El Señor va a hacer que tú ahora puedas disfrutar más el tiempo. Y vas a encontrar paz, vas a encontrar descanso. Ya no vivirás alcanzado, sino que tu tiempo será suficiente para que tú puedas darle el tiempo de calidad a tu esposa, el tiempo de calidad a tus hijos, el tiempo que necesitas para estudiar o prepararte, el tiempo que necesitas para trabajar. Pero tendrás mucho más espacio del que te imaginas, porque el Señor redimirá tu tiempo. ¿Cuántos dicen amén? El mundo va